Buenos días, tardes, noches, gente de YouTube, Facebook o donde sea que estés viendo este video. Espero que no haya pasado tanto tiempo desde la primera parte que lancé, y en el caso de que no lo hayas visto te lo dejo aquí en la parte de arriba, acerca del resumen de la primera parte de Oreimo, de la primera temporada. Y esta es la segunda parte, prácticamente diciendo la reseña, ya que la primera parte obviamente es un resumen, y en esta ya voy a decir las cosas positivas y negativas que tuvo este anime, así como las cosas que nos podría haber enseñado desde un principio. De hecho, incluso tiene muchas cosas positivas. Es más, quisiera dejar una cosa en claro. Aquellos que hayan visto el resumen tal vez no lo pudieron visualizar de esta manera porque son cosas que se ven directamente en el anime. Incluso desde una vez les estoy empezando a recomendar, si ustedes se consideran otakus de verdad, o bueno, más que considerarse otakus de verdad, si a ustedes les gusta mucho el anime, les invito y les recomiendo fuertemente que vean este anime. Este anime realmente es para ustedes. De hecho, incluso haciendo un pequeño spoiler de esta saga como tal, como ya les dije, se llama la saga Onichan, o yo lo llamé de esta manera, porque prácticamente se refiere a un amor entre un hermano y una hermana. Digamos que es un amor un poquito más allá del amor normal. Sin embargo, esta primera temporada de Oreimo se destaca mucho en que eso es una especie de tributo hacia las personas que somos otakus o que nos encanta el anime, y justamente aquí van mis puntos que lo pueden demostrar. De hecho, una de las cosas que recalcan aquí, sobre todo lo reflejan con Kyosuke, es que él respeta los gustos que tiene Kirino. Para él este tipo de gustos son raros, y obviamente son raros, casi nadie podría tener ese tipo de gustos, digamos que a la vista de cualquiera, y no es fácil andar compartiendo estos gustos. Sin embargo, él respeta estos gustos que tiene Kirino. De hecho, Kirino normalmente se mostraba como una persona perfecta, tenía buenas calificaciones, era buena en deportes, era muy buena en modelo y así, y el hecho de que su hermano se enterase de que ella no era como tal perfecta, incluso tenía estos gustos raros, o acercándose con ella para que tuviera con quién hablar. E incluso por parte de Kirino podemos ver lo que es una pasión de otaku de verdad. Ella, a pesar de que anda escondiendo sus apariencias, se pone a trabajar para poder contribuir en su propio hobby. No cualquier persona hace este tipo de cosas. Incluso dentro de lo normal es muy común que las personas solamente se dediquen a disfrutar de las cosas que sean gratuitas. Y cuando se dedican a gastar, lo normal es que siempre sea a partir de ayuda de alguien, es decir, a partir de los padres, a partir de una mesada o incluso unos pequeños trabajos que uno se haya hecho. Pero una cosa es andarse auxiliando de cosas pequeñas, y otra ya muy diferente es que uno se dedica a meterse a trabajar o tratar de tener algún tipo de beneficio económico para poderse pagar estos gustos, cosa que yo lo veo muy bien, pero no todos hacemos eso. Otro punto que podría recalcar es incluso los sentimientos que a veces nosotros los otakus llegamos a sentir. Hablo de que muchas veces nosotros queremos andar compartiendo las cosas que nos gustan. En lo personal, yo siempre había querido disfrutar de las cosas que a mí me gustaban con otras personas. Sí puedo tener amigos, he tenido amigos que me pongo a jugar basquetbol con ellos, o que me pongo a platicar con ellos o jugar con ellos, pero no siempre son cosas que a mí me gustan. De hecho, no tengo una amistad en la cual yo pueda disfrutar de mi pasatiempo favorito. E incluso las personas que vemos anime sabemos muy bien esto. Las personas en general siempre nos ven de alguna manera rara, nos ven como raros, como personas frikis. Y justo por estas razones es que muchos hemos decidido el no decir las cosas que nos gustan. Hablo de en cuanto a nuestros pasatiempos, y muchas veces solamente llegamos a decir, no, pues yo de vez en cuando veo anime. Siempre dependiendo de la situación o el contexto es que nosotros podemos decir abiertamente que nosotros nos gusta ver anime, o simplemente decimos que vemos anime. Eso es justamente por la forma en cómo otros nos ven, pero no es como que nosotros no querramos decirlo. Sí queremos decirlo, pero es difícil encontrar una persona que tenga estos gustos y que esté dispuesto a darnos su tiempo para poder explorar estos gustos con ellos. Y esto es lo que le pasa a Kirino, y en un principio no tenía con quién hablar, y Kyosuke justamente al acercarse es justamente la emoción que ella tiene, es la emoción que todos sentimos cuando encontramos una persona con la cual podemos compartir estos gustos. Es por eso que muchas veces nosotros nos gusta incluir a nuestros amigos sobre cosas que ellos no conocen, porque nos gusta ver sus reacciones, nos gusta saber su opinión de lo que nosotros nos gusta, ya sea negativo o positivo. Es justamente esta necesidad de andar compartiendo los gustos lo que nos hace tratar de incluir a las personas, y aquí yo siento que lo refleja muy bien. Es tanta nuestra necesidad de andar compartiendo nuestros gustos que muchas veces no llegamos a tener una paciencia o tolerancia hacia los demás. Cuando encontramos una persona que llega a tener este tipo de gustos o interés hacia ello, a veces llegamos a ser un poco molestos, ya que queremos que las personas se echen el contenido o el pasatiempo que nosotros consumimos en el mismo tiempo que nosotros lo hacemos. Estamos de acuerdo que nosotros sabemos muy bien que una temporada de 12 capítulos nos lo podemos echar nosotros perfectamente en un solo día, y de hecho sabemos perfectamente que toma menos de un día, pero las personas normales no hacen esto. Ellos normalmente se pueden echar 1 o 2 capítulos cada vez que tengan tiempo, y nuestra necesidad de andar queriendo saber las opiniones de terceros es justamente lo que nos provoca que seamos molestos, ya que queremos que su opinión esté a la de ya. Y aquí se refleja muy bien con Kirino cuando quiere que su hermano juegue los juegos que ella en el tiempo
tiempo en el que ella lo hace. Más adelante también otra cosa que se destaca por parte de Kirino es un miedo a la sociedad y la negación de ser un otaku. Ella claramente es un otaku, pero no quiere formar parte de esa sociedad justamente porque no quiere ser excluida de los grupos sociales que ella ya forma parte. Sabemos que no todas las personas les agrada o ven bien ese tipo de cosas. He conocido muchas personas que juzgan desde antes de tiempo y ya es cuando te conocen es que se dan cuenta que realmente no son las cosas como ellos pensaban. Nosotros sabemos muy bien que el que nos gusta el anime es como si simplemente me gustara el color verde. Es un gusto que sabemos que nosotros tenemos y que se tiene que respetar. No nos marca como tal como para ser delincuentes o algo así por el estilo. No es nada negativo. Simplemente es un gusto o un hobby. Y en algunas veces o algunos casos también es un estilo de vida. Pero las personas siempre se van a ver con lo negativo porque este tipo de marcas como lo es el ser otaku ya es de alguna manera negativa ante la sociedad. Tanto es así que incluso nosotros el andarnos relacionando entre nosotros, es decir, otakus entre otakus, a veces es difícil. Nuevamente aquí lo vuelven a marcar muy bien, ya que la primera experiencia que tiene Kirino no es positiva y esto es algo que nos puede llegar a pasar. El hecho de que yo tenga un gusto y otra persona tenga ese mismo gusto no quiere decir que nosotros automáticamente vayamos a congeniar. Simplemente es una característica que nosotros compartimos, pero no es ese siempre el puente que nos hace comunicarnos entre nosotros. Sin embargo, también así como se recalca, no siempre nos tenemos que andar venciendo por esa primera experiencia. Tal vez tuvimos mala suerte con nuestra primera experiencia, o incluso aquellos que tuvieron una buena experiencia la primera vez, ellos fueron los que tuvieron una buena suerte. Pero es importante no juzgar las cosas de acuerdo con una primera vez. Hay que intentarlo más veces para saber si realmente es bueno o malo lo que nosotros estamos experimentando. Tal vez no sea siempre buena la primera vez, pero hay que intentarlo. A lo mejor encontremos la persona que nos pueda entender bien como nosotros queremos. Y hablando de ello, una cosa que yo siempre pude tener bien en claro cuando vi el anime, de hecho cuando lo vi por primera vez, yo tenía opiniones en contra, es en cuanto al padre de Kirino, incluso a los dos, tanto el padre como la madre, pero creo que es algo que se refleja o que deja más en claro el padre. En todo momento uno lo ve en su mundo, se ve que simplemente le gustan las noticias o se ve que simplemente le interesa lo que él quiere que le interese. Uno pensaría que es egoísta, que es el típico padre que simplemente se dedica a criticar todo lo demás, e incluso así yo lo sentí la primera vez que lo vi. Se sentía como un padre muy estricto, tal vez controlador o incluso muy tradicionalista, pero realmente no era así. De hecho, incluso uno si se pone realmente a razonar las cosas que dice el padre son muy ciertas y en ningún momento él realmente está ofendiendo las cosas que hace Kirino. Tanto es así que incluso se da cuenta de lo que hacen sus hijos. El padre se da cuenta de las cosas que hace Kirino aunque no sea de manera tan detallista. No sabía del hobby de Kirino, pero sabía que hacía cosas. Sabe que se compra cosas, sabe que se maquilla, sabe que trabaja de modelo, sabe que utiliza el dinero y aún así respeta las cosas que hace Kirino. Y esta actitud se ve en todo momento. De hecho, se podría decir que su padre es un tsundere. Es una persona que es sensible por dentro, pero que de alguna manera refleja agresividad de manera externa. Y como dije, a pesar de que esto es algo que se remarca muy bien en su padre, la madre también de alguna manera resalta este tipo de actitudes. No son tan notorias como lo es el padre, pero sí se nota el interés que tiene hacia las cosas que hacen sus hijos. Más adelante en el anime también se muestran otras cosas como lo que es Kirino, que se ve más animada justamente por poder expresar las cosas que a ella le gustan con las personas que quiere. Una vez que Kirino empieza a tener amistades otakus que comparten las cosas que a ella le gustan, que no la juzgan por ello y que pueden hablar libremente de este tipo de cosas, debatirlas de ellas, incluso discutir acerca del tema, pero a detalle justamente por pasión, es que se nota justamente más feliz. Y esto es algo que yo creo que todos nosotros como otakus muchas veces queremos, alguien con el que podemos ser nosotros mismos. E incluso aquí recalcan que realmente las personas que nosotros podamos congeniar no siempre van a ser personas similares a nosotros. Merlina y Lentes no son personas realmente muy iguales a Kirino. De hecho, muchas veces se hizo mención de que Lentes realmente era una persona rica y Merlina una persona de más bajos recursos que Kirino. Las actitudes e incluso ambas son completamente diferentes a Kirino, a excepción de Merlina, que más o menos tiene una actitud parecida a Kirino, pero ella es incluso más consciente de sus gustos y se podría decir que no tenía pelos en la lengua. Hablo de que no tenía miedo en defender lo que ella realmente le gustaba, aceptaba tal cual como era y se vestía realmente como ella se quería sentir, a diferencia de Kirino, que realmente ella no se sentía de esa manera. Ella ocultaba las cosas que le hacían feliz, justamente por tener miedo de opiniones de terceros. Pero no podríamos criticar completamente a Kirino, ya que justamente cuando fue descubierta al tener este tipo de gustos, pasó lo que temía, fue criticada, fue rechazada, fue juzgada y por las personas que ella quería. Su padre ofendió de manera indirecta sus gustos, su mejor amiga la rechazó y cuando se expresó con las personas del estudio también bajaron sus humos. De hecho, incluso a pesar de que el padre la juzgaba o la criticaba de alguna manera, o así es como uno se sentía al principio, repito que mi opinión cambió cuando vi de nuevo el anime, la crítica que tenía el padre
padre de Kirino hacia sus gustos no eran tampoco injustificables. Tenían mucho peso su opinión. En sí como tal, él no veía nada malo el hecho de que Kirino tuviera este tipo de gustos. Incluso su reacción tenía mucho que ver con los miedos que tenía Kirino, ya que él sabía perfectamente que la sociedad era muy criticona hacia este tipo de cosas. Por eso no quería que las tuviera. Sabía que las personas eran muy influenciables hacia las noticias y justamente esa fue la razón por la que Ayase estaba criticando a Kirino. Por eso incluso me cae muy bien este personaje del padre, ya que las cosas que él decía no eran de manera como para dañar a Kirino o algo así por el estilo. Simplemente fue porque quería protegerla. Y de aquí nos llevamos al siguiente punto, que es justamente el amor hacia las cosas que nosotros queremos. El amor que tiene Kirino hacia el anime. Sabiendo que este tipo de cosas van a seguir sucediendo, ella misma se aferra a las cosas que le gustan, sabiendo que no es ilegal, ni tampoco hace daño a nadie, ni siquiera ella misma. Este es el tipo de actitud que yo considero que todos deberíamos de tener hacia nuestros gustos, y es el defenderlos hasta el final, sabiendo que muchas veces las personas nos van a criticar por ello, incluso las personas que nosotros queremos. Pero yo siento que aquí lo importante es saber que las personas siempre nos van a criticar, sean las cosas que hagamos, si hagamos bien o no las cosas, siempre habrán críticas, y lo importante de aquí es ser consciente de ello. Por lo tanto, si siempre nos van a criticar, creo que es más importante el que nosotros nos sintamos bien con las cosas que nosotros tenemos a andar esperando tener una buena crítica de otros. Otra cosa que se podría destacar a partir de lo que se vio con Kirino es en cuanto a las experiencias que uno tiene con una convención. No puedo decir yo perfectamente que he ido a muchas convenciones, la verdad es que podría decir que nada más he ido 2 o 3 tal vez, e incluso podría agregar que estas convenciones a las que he ido son de menor categoría. Hay ciudades o comunidades que están alrededor de donde normalmente yo voy que me han contado que las convenciones son mucho mejores que las que han hecho donde yo normalmente voy, y la verdad sí les creo. Hay mejor organización, mejores productos, mejores actividades, o sea, uno podría pensar que son muchas cosas mejores. Y si llego a tener la oportunidad de poder ir a alguna de esas convenciones, lo haré. Pero resalta esta pequeña experiencia el decir que cuando fui por primera vez a mi primera convención, realmente fui muy emocionado. Sí es cierto que muchas veces me sentí frustrado porque habían cosas que no podía hacer en ese preciso momento, a veces por falta de dinero, a veces por falta de valor para hacer algunas otras cosas, pero era tan buena la primera experiencia que tuve que la verdad quise ir por una segunda vez. Esa segunda vez ya fui más preparado y a pesar de la primera vez que fui acompañado, esta vez fui solo. Y repito, me gustó esta segunda experiencia. Y cada vez que van a ir a andar pasando las convenciones, estoy seguro que me van a andar gustando más y más. Tanto es así que hasta yo me quiero ir a andar incluyendo dentro del staff de estas convenciones para poder también organizarlas. Y sin embargo, soy una persona que realmente no se metía mucho dentro de este mundo de convenciones. Y creo que aquí lo reflejan muy bien con Kirino, ya que es una persona que realmente no sabe nada de las convenciones, ni está convencida en ir, así como yo me sentí la primera vez. Yo también fui convencido para la primera vez que fui. De hecho, incluso en el camino, cuando estaba en el transporte público, ya estaba diciendo, oye, y si mejor me regreso, tal vez no valga tanto la pena. Y salí como Kirino, todo emocionado por mi primera convención. Esto por los productos que vendían, las actividades que se hacían, el amor de las personas que se dedicaban a hacer las actividades que estaban presentes. Obviamente, como repito, todo lo que se ponía allí era mejorable, pero no faltaba el amor hacia las cosas que estaban haciendo. Se veía la pasión de las personas que se integraban al mundo del anime, y esto para mí era lo que realmente valía la pena. Ya siguiendo con la historia del anime, una vez que salen y que prácticamente allá se toma de alguna manera exagerada la forma en cómo descubrió lo de Kirino y cómo según ella mostraba sus puntos, creo que ella es la perfecta representación de lo que son las personas cuando juzgan tus gustos solamente a partir de medios diferentes. Hablo de las noticias. A partir de la evolución de la tecnología, varios medios se fueron sofocando ante esta evolución. Primero fue el periódico, después llegó la radio, después llegó la televisión, y lo que sigue de la televisión fue el internet. Muchas personas que eran ignorantes en varios temas se hicieron más sabedoras a partir de justamente esta nueva red de información. Los que estaban limitados por el periódico se volvieron más conocedores a partir de la llegada de la radio. Los que estaban limitados por la radio se expandieron un poco más con la televisión, y los que ahora están limitados por la televisión se vuelven más conocedores cuando se adentran al internet. Saben que estos medios son muy manipulables, y el internet también es igual, pero el internet tiene más probabilidades de encontrar la verdad que en otros medios, y así lo toma incluso el padre de Kirino. Pero aquellos que no lo saben y que se mantienen en este tipo de medios es que sus puntos de vista o visiones se ven muy limitadas. Tal es el caso de Ayase y muchas personas en la vida real que solamente se manejan a partir de las noticias. Se dejan manipular por estas redes que incluso rechazan el solamente la presencia de alguna persona que diga me gusta el anime, o cuando representa cualquier otro tipo de cosas que justamente las noticias ven mal. E incluso aquí mismo en el anime te lo hacen bien hincapié, que en cuanto a las noticias se hicieron
fueron muy llamativas en cuanto a un punto específico, como lo que era una persona que hacía cosas malas y decía que según el anime lo había influenciado, como lo hacen con los videojuegos también, es justamente donde las noticias saben que este es el punto que más llamará la atención de las personas. Y justamente como aquí en el anime, donde las personas que habían investigado de esto después se retractan, este es el punto que las noticias saben perfectamente que menos llamará la atención a las personas, y es la que menos resaltan en sus noticias. Por eso es importante no siempre tomar las cosas al pie de la letra, investigar por otros medios, ver otros puntos de vista. Sin embargo, a pesar de que yo sea un amante del anime, que aquí mi audiencia también lo sea, tenemos que aceptar una realidad. El anime también es una fuente de entretenimiento, y como una buena fuente de entretenimiento también está bien financiada y se tiene que mantener así. Por lo que a pesar de que incluso una buena historia se pueda contar bien, las industrias no siempre van a tener ese punto de vista. Una empresa, nos guste o no, aunque tenga buenas intenciones, no se puede mantener si no genera ingresos. Por lo tanto, las empresas siempre se tienen que dedicar a generar siempre ingresos para que la empresa se mantenga. Así que no siempre va a andar satisfaciendo a sus clientes. Y en la industria del anime es lo mismo. Las cosas no siempre van a ser como nosotros nos gusten. Las adaptaciones van a ser eso, adaptaciones. No van a ser siempre un tal cual copia y pega de lo que se ve en el manga. La cantidad de capítulos no es siempre la esperada. Siempre se van a andar saltando algo aunque nosotros no queramos. Se manipula las historias. La calidad a veces puede ir aumentando o disminuyendo. La visión que tengan hacia estos proyectos siempre puede ir cambiando, sobre todo por las personas que pueden estar dirigiendo, que puedan ser cambiadas también. Y si una historia, aunque sea muy buena y esté bien manejada, no recauda el dinero que se esperaba, es muy probable que termine siendo un fracaso. Y un fracaso no es admisible dentro de una industria. ¿Saben cuándo podría ser rentable? Cuando la industria esté dispuesta a que este fracaso se mantenga como fracaso, pero puedan dar una buena historia de calidad. Y esto se ha visto muchas veces en empresas que fracasan en cuanto a la industria del anime. Muy pocas empresas se pueden dar el beneficio de sacar un anime sin esperar un resultado beneficioso. Hablo de que se mantengan fieles a la historia sin esperar a que realmente haya una gran remuneración de dinero a partir de este. Esa es la dura realidad de la industria del entretenimiento, y nos guste o no, también pasa con el anime. Y esta es justamente la dura realidad que se enfrenta Kirino con los directivos del estudio de su anime. Claro, aquí las cosas resultaron bien, pero justamente hay que saber que las cosas no siempre son así. Lo que acabo de narrar es un poco más profundo, pero aquí se deja en claro que hay otras cosas que lo causan, como el recelo de los estudios, escritores frustrados, falta de presupuesto, falta de tiempo, falta de planificación, cancelaciones de animes, pero el punto es el mismo. Y incluso dentro de los últimos puntos buenos que aquí tienen, yo considero que el hecho de que tenga un final alternativo es algo bello. No es algo que vea comúnmente en el anime. En este preciso momento que estoy grabando no se me ocurre ningún otro anime que tenga ese tipo de temática. Bueno, sí, la saga de Fate, pero bueno, ese es otro tema aparte. Ese es un tema mucho más complicado todavía, pero este es un tema muy sencillo, donde incluso el episodio 12 no es el oficial. Aquí me encanta porque incluso la manera en cómo lo manejan es casi a partir de un videojuego. Lo expresan de esta manera. Te dan dos rutas completamente diferentes e incluso la ruta oficial es más larga, es más detallada, tal vez realista si uno lo quiere ver, o con más dedicación, pero justamente para mí eso es lo que le puedo dar un punto a favor, al ser algo diferente y bien llevado a cabo. Y justamente en este final oficial, bueno, oficial para la primera temporada, se ve con las cosas que realmente nosotros como otakus muchas veces llegamos a ver con nuestras amistades. Kirino en todo este anime viene representando toda la comunidad del anime, cuando se enfrenta a varias cosas que van pasando en nuestras vidas, la atención que nosotros quisiéramos tener, el hecho de que no nos juzguen nuestros gustos, nuevas relaciones con gustos similares, interacciones con varias personas que tengan este tipo de aficiones, la aceptación de nuestro ser a partir de nuestros familiares o seres queridos. Y Kirino sin querer aquí viene representando lo que sigue después de ello, cuando las personas se alejan de lo que los caracterizaba. Kirino sí entra dentro de las personas otakus que aman lo que hacen, que aman su hobby y en algún momento llegan a separarse de este hobby, así como lo sufren los personajes secundarios, tanto Merlina como Lentes. Aquí yo lo noto también en la vida real. He llegado a presenciar personas que incluso eran más otakus que yo en el tema, que veían más animes, que tenían más amistades con este tipo de gustos, que tenían más cosas en sus casas relacionadas al tema, tenían más muñecos, tenían espadas, tenían almohadas, tenían muchas cosas. Y yo, a pesar de que he crecido, puedo decir que amo más este pasatiempo, me interesa más.
me empapo más de este tema. Pero esas personas que me llegaron a meter ya son las que justamente se salen de este tema. Ya no ven tanto anime o incluso ya no lo ven, ya no van a las convenciones a pesar de que me llevaron a mí, ya no se comunican con personas como yo y digamos que tienen su vida ya aparte. Y estas personas son las que justamente representa a Kirino al irse, separarse de todo lo que le gusta y casi al final queriéndose deshacer de ello. Considero que esto lo representa muy bien el anime. Ya una vez platicado todo esto, ahora sí podemos empezar con las cosas malas, que no es que tenga muchas. De hecho, estas cosas malas que tiene el anime son más enfocadas a cosas que se ven dentro del anime, no en cuanto a los mensajes que marca o la forma de representarnos, sino más bien acciones que pasan con los personajes. Un ejemplo de esto, nada más para que se den una idea, es en cuanto, por ejemplo, la caja de cosméticos. Cuando Lentes le envía las cosas a Kyosuke y este se supone que se entera de las cosas, creo que había maneras mejores en las que se podría sacar esta caja del cuarto de Kirino. Él simplemente llegó, lo agarró y se fue. Obviamente Kirino iba a reaccionar mal, yo también lo hubiera hecho, pero simplemente Kyosuke llega, se sale e incluso nada más tiene un momento en el que nada más están él y Kirino y no se molesta en decirle nada, ni siquiera una especie de código que nada más ellos entiendan, pero no, lo quiso hacer de la peor manera y terminaron justamente de la peor manera. De hecho, incluso justamente por estas acciones es que terminó teniendo una mala imagen ante las amigas de Kirino, que incluso antes habían expresado que no se veía tan mal él. Otro ejemplo de este tipo de situaciones es justamente con Ayase. Creo que ella exageró un poco al descubrir los gustos de Kirino, pero incluso si ella no hubiese exagerado en cuanto a su reacción y aún así el resultado hubiera sido el mismo, hubiera sido más fácil a partir de Kyosuke, que dijera: a mí me gusta el anime, a mí me gustan las convenciones, estas chicas son mis amigas y simplemente le dije a Kirino que me acompañara. Tú no te preocupes que Kirino vino aquí obligada. Sí, se hubiera visto mal él, pero pues al final del capítulo de todas maneras trataron de hacer una solución en la que él se vio mal de todas formas. Y volviendo con Ayase, siento que aquí es lo más malo de este personaje. De hecho, cuando se presentó me caía muy bien porque reflejaba como algún tipo de empatía o entendimiento hacia Kyosuke. Sabía que él como tal no era una mala persona. Sabía que las situaciones que presentaban lo hacían quedar mal a él, pero realmente él no era una mala persona. Pero una vez pasa lo de Kirino, empieza a tener una actitud un poco mal, como insoportable o de mala amiga. Digo, en serio, ¿tus amigas tienen que tener los mismos gustos que tú para que sean tus amigas? En serio, si a una de tus amigas le gusta el color que a ti no te gusta, ¿es motivo suficiente para que no le hables? Yo siento que eso es de malos amigos. Y el hecho de que busquen excusas para que puedan ser amigas sin respetar realmente los gustos ajenos, creo que eso es justamente lo malo de las personas, ¿no creen? En ese sentido yo no podría apoyar para nada el personaje de Ayase. Y ya a pesar de que este anime lo resumí mucho y que justamente el resumen es un tanto largo, aún así hubo capítulos de relleno, pero no podría considerarlos tan malos. Creo que aportan más en cuanto a la personalidad de justamente estos personajes, en su forma de pensar o incluso en su forma de vivir de manera cotidiana. Así que es algo malo, pero no tan malo. ¿Pero por qué se hizo tan largo? Bueno, aquí ya viene otra cosa. Este es de los pocos animes que yo he visto que sus capítulos duran más de 25 minutos. Lo normal es que sea de 24 menos, sin contar lo que es en la intro y el ending, pero en este caso llegaban a durar hasta casi 30 minutos. Incluso hubo episodios que sí duraron los 30 minutos. E incluso a pesar de que yo podría decir que se los recomendaba a las personas que fueran otakus o que les guste el anime, la verdad es que todo es relativo. A mí me gustó mucho, pero tal vez haya personas que no les guste este anime justamente porque se especializan más en otros géneros. Tal vez les gusten más la comedia, tal vez les gusten mucho más el drama, tal vez les guste más la acción y justamente tal vez por eso no sea completamente del agrado de todos. Sin embargo, sigo recalcando que hay cosas que sí se pueden rescatar aquí que son muy importantes. El padre de Kirino me parece un gran ejemplo de un buen padre. Él en sí como tal no está en contra de las cosas que le gustan a Kirino, pero sabe muy bien que esas personas son marginadas por la sociedad, no porque se lo cuente la noticia, sino porque analiza la misma noticia. Sabe que las noticias influyen en muchas personas y sabe que estas personas en su mayoría van a pensar de esa manera. Si las personas no estuvieran juzgando las cosas tal cual como las juzgan ahora, él no tendría ningún problema en que Kirino tenga ese tipo de gustos, pero justamente sabiendo que las noticias influyen en las personas de manera negativa en su mayoría, es justamente lo que no quiere que pase con su hija, que termine siendo juzgada o criticada por la sociedad. Incluso más adelante se demuestra que él tuvo razón, porque justamente esas noticias son las que estaban influyendo en Ayase. La sociedad sí actuó como él pensó que iba a actuar, haciéndole sentir mal por sus gustos. Justamente en esta plática que tiene con Kyosuke es que hay una rivalidad de dos filosofías. Ambos tienen razón. Kyosuke dice que hay que aceptar a las personas tal cual como son, e incluso Kyosuke sabe que lo que dice el padre también es verdad, pero Kyosuke trata de tener un cambio hacia la sociedad. Él quiere que las personas cambien su forma de pensar. Por eso defiende los gustos de Kirino, para que las personas se den cuenta de que lo que está haciendo realmente no
no está mal. Sin embargo, su padre tiene más experiencia con las personas, sabe que esto es difícil, pero también llega a comprender que no puede cambiarle los gustos a Kirino. Acepta que Kirino los tenga y pasa de negar sus gustos a protegerlos después, ya que cuando se enteró de lo de Kirino, él mismo se dedicó a investigar acerca de las situaciones que se veían en las noticias. Cuando Kyosuke se acercó para pedirle ayuda sobre lo de Ayase, de que ella había descubierto lo de Kirino, el padre ya tenía de por sí la información, demostrando realmente que sí le importa lo que siente Kirino. Por eso me encanta ese personaje. Y ya como mensajes finales de lo último que se deja en el anime, dentro de los últimos OVAs, algo importante que se recalca con Kirino, que no siempre tiene que ver con anime, es en cuanto a las cosas que uno quiere hacer o que cree que debe de hacer, pero no se da cuenta de lo que pierde. Kirino sabe muy bien que el estar en Estados Unidos es una buena oportunidad de algo. Claro que sabe que tiene que sacrificar alguna que otra cosa. De hecho, si ella fuera mejor corredora de lo que ya de por sí era, no tendría que andar sacrificando el tiempo de su familia o cosas así por el estilo, de lo que ella pensaba que tenía que sacrificar. Perfectamente estas cosas podían entrar en su vida. Sin embargo, como esta oportunidad es algo que pocos les llega, ella trata de hacerlo valer lo mejor posible. Por lo tanto, empieza a decir que todo lo demás es innecesario y empieza a quitar esas cosas que ella considera que son innecesarias en su vida para que la oportunidad que le llegó valga la pena. Pero justamente aquí yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que saber muy bien que el hecho de que nos llegue una oportunidad no siempre va a ser una buena opción el tomarla. Es probable que nosotros tengamos muchas oportunidades en nuestra vida, pero no siempre podemos decir que esas oportunidades nos van a hacer bien. E incluso puedo decir que hay oportunidades que, así como a Kirino, muchas veces van a hacer que nos quitemos cosas que no queremos quitarnos. Al final, más que obtener algo, vamos a andar perdiendo algo. Si al final nosotros queremos andar sacrificando un futuro donde estemos bien económicamente, pero no tengamos vida social, no tengamos pasatiempos, no tengamos una buena salud física o cosas que son más importantes que el dinero, entonces realmente no considero que eso sea una buena oportunidad. No considero que eso valga la pena. A final de cuentas, el dinero puede venir de otros lados y eso se puede reflejar en cualquier otra cosa. No puedes sacrificar mucho tiempo si te va a consumir más cosas que el mismo tiempo. Por eso considero que siempre es importante el analizar las oportunidades que nos llegan o las oportunidades que nosotros tenemos para hacer varias cosas, a elegir aquellos que no nos perjudiquen tanto de lo que sí nos pueden beneficiar. Hay que abrir los ojos para tomar otro tipo de decisiones, porque muchas veces incluso eso provocará que nosotros no visualicemos bien el panorama. Por ejemplo, con Kirino. Se sabe muy bien que cuando Kirino habló con su hermano ese mismo día que llegó y retó a la chica que siempre le estaba ganando, ella le ganó, gracias a que su hermano la vio y le habló, por lo que es muy probable que si ella se hubiera comunicado con sus seres queridos desde un inicio, hubiera tenido esa motivación más grande, porque se hubiera sentido apoyada. Si bien es importante que nosotros estemos enfocados en las oportunidades que nos llegan, también es importante que estemos enfocados en las personas que nos quieren, porque también las personas pueden ser un buen motor de inspiración, de motivación y de determinación para lo que nosotros queremos hacer más adelante. Y esto, amigos y amigas, fue la reseña de Oreimo, la primera temporada. Ya sé, estuvo larguísima, de hecho no saben cómo de problemas me estuvo trayendo ahorita que estuve tratando de grabarlo, porque ya lo repetí varias veces, pero aún así reitero que este es un anime que vale la pena ver, sobre todo si les gusta el anime o si se pueden sentir identificados con este tipo de situaciones. Y de hecho, el siguiente que nos llega es Eromanga Sensei. Cuando le toque la reseña a Eromanga les voy a explicar por qué es que sigue este. Por lo mientras, hasta aquí la voy a dejar porque ya me quiero ir a dormir. ¡Sueño! Tengo sueño. Espero que les haya gustado esta reseña. Dale like si te gusta este tipo de contenido. Compartan con sus nakamas y suscríbanse para poder hacer crecer esta pequeña comunidad que nosotros tenemos. Yo soy Himorlad, estoy hablando desde el canal de Vivo Otaku. Usen la caja de comentarios por si creen que se me pasó algo o quieren expresar algo acerca de este anime. Yo los estaré leyendo. De hecho, incluso si lo que comentan también tiene que ver con el siguiente anime, tal vez probablemente pueda hablar de ello. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.